tercera parte de la clase son las aplicaciones en medicina preventiva de la genética. Tenemos aplicaciones muy interesantes como en el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar. Un diagnóstico precoz de hipercolesterolemia familiar permite actuar terapéuticamente con estatinas y otros fármacos. En esto España ha aportado mucho con un lipochip que puede determinar en familiares de pacientes con hipercolesterolemia familiar las 185 mutaciones más frecuentes en el receptor de las LDL. Esto permite hacer un tratamiento, adelantarse y por tanto prevenir la enfermedad cardiovascular que es tan frecuente en los pacientes con hipercolesterolemia familiar. El cambio de paradigma que se ha dado en la genética al desarrollarse todas estas técnicas de alto rendimiento genético tiene consecuencias positivas y negativas. Las positivas se relacionan con la identificación de polimorfismos funcionales o de unos polimorfismos, o sea, funcionales significa que sabemos cómo funcionan, sabemos su mecanismo, su fisiopatología y también que tienen su efecto cuando se da una interacción con el ambiente o con el estilo de vida, siempre que sean identificables y que se hayan reproducido consistentemente en distintos estudios epidemiológicos y que además se asegure que el tratamiento aplicado precozmente va a ser más eficaz que si se aplica tardíamente. Todo esto es el caso de la hipercolesterolemia familiar y su tratamiento precoz. Pero también hay consecuencias negativas. Consecuencias negativas relacionadas con relacionar todo con todo, o sea, salir de excursión de pesca y ver si hay una asociación estadísticamente significativa, aunque no se entienda cuál es el mecanismo o la fisiopatología. Esto puede ser peligroso. Y lo más peligroso y funesto de todo es hacer un screening prenatal, un cribado, para hacer como una especie de selección racial y que no vean la luz pues esos niños que se identifican en el seno materno que tienen alguna anomalía genética. Esto sería lo más opuesto a la medicina, porque en vez de tratar al paciente se le elimina, la medicina no progresa a base de liquidar a los pacientes, sino de curarlos, y por otro lado impide que en distintas enfermedades, porque se están reduciendo mucho la prevalencia, desgraciadamente, porque se produce la eliminación de estos fetos que están enfermos, entonces ya no se investiga sobre esas enfermedades porque, claro, van desapareciendo los casos. Esto sería totalmente funesto. Empezamos por lo primero, lo de la excursión de pesca en las consecuencias negativas. Tenemos un remedio propuesto por este señor que es Bonferroni, un estadístico italiano, que propuso que cuando se hacen múltiples tests, en vez de usar un valor P límite para que el valor P sea significativo, en vez de ser 0,05, pues se vaya haciendo cada vez más penalizado, más estricto. Entonces se divide por el número de tests. Por ejemplo, si se han hecho 15 tests, pues ya en vez de considerarse que es significativo todo lo que sea menor de 0,05, pues se considera significativo lo que sea menor de 0,00333, que es la quinceava parte del valor convencional. También se puede hacer de otra manera, que es corregir el valor P encontrado, en vez de buscar un valor crítico como el que hemos puesto arriba sobre fondo blanco, pues se puede hacer un valor P', que sería con esta fórmula. El P es el valor que se ha encontrado y M el número de comparaciones. Entonces, por ejemplo, si en una de las 15 comparaciones hemos encontrado un valor P de 0,004, pues se aplica la fórmula y ese valor P se transforma en 0,058 ya penalizado, es el P', que no pasaría el límite convencional del 0,05. Cuando se hace esto, lógicamente se deja el límite convencional. Esta aproximación es muy dura, muy penalizada y se está usando cada vez más una aproximación más reciente que es la de Benjamin y Hochberg, que aplican esta fórmula para encontrar un valor crítico que va cambiando de comparación en comparación. Si se han hecho m comparaciones, imaginemos que m son 15 comparaciones, pues a cada comparación se ordena el valor p que se ha encontrado, desde el más pequeño al mayor. El valor P más pequeño se ha encontrado será el número 1, en su rango 1, así del 2, el 3, hasta el valor 15, en su orden de rango, que sería el mayor de ellos. Esto se puede simplificar, 0,05 entre 2 sería 0,025 y al rango se le puede llamar I, porque es el número de orden, ¿verdad? Entonces quedaría así, donde M es el número de comparaciones que se ha hecho. Y esto nos da un valor crítico. Vamos a verlo con un ejemplo que se entenderá muy fácil. Hemos hecho 15 comparaciones y estos son los valores P que se han encontrado. Desde el más pequeño, que le damos el rango 1 y sería 0,0001,
hasta el mayor de los valores P, que es 1. Entonces se le dan unos rangos desde 1 hasta 15, ordenándolos. Entonces para cada uno de ellos se va calculando esta fórmula, 0,025 por i, que son estos números, aquí se le ha llamado r, pero se podría llamar i, y se divide todo por 15, que es el número de comparaciones que se han hecho. Entonces eso nos va dando los valores críticos que están en esta columna. Por ejemplo, 0,025 por 1 entre 15 es 0,0017. ¿Qué pasa? Que lo encontrado está por debajo del valor crítico. Luego decimos que es significativo. Aquí pasa lo mismo. Pues 0,025 por 2 dividido por 15 sería 0,0033. Entonces lo encontrado está por debajo, pues también es significativo. Y este también es significativo. Cuando llegamos aquí sería 0,025 por 4 dividido por 15, que nos da 0,0067. Pues bien, lo encontrado ya no está por debajo, luego ya no es significativo. Esta es la corrección de Benjamin y Hochberg. En la película Gattaca se exponen las otras consecuencias funestas de que se haga una selección genética, un diagnóstico prenatal o preimplantatorio de los embriones, lo cual tendría que ver con el darwinismo social y sería la máxima perversión de la medicina preventiva. Este señor, que se llamaba Galton, primo de Darwin, es de los primeros que hablan del darwinismo social. El darwinismo social propone y defiende que la lucha por la supervivencia es lo que mejorará la raza y que por tanto si nos dedicamos a cuidar a personas menos dotadas genéticamente vamos a estropear la raza. Esto es una barbaridad, esto repugna a cualquier conciencia médica, pero claro, se está hablando de como si fuese un avance de la salud pública, que ahora se hace diagnóstico prenatal del síndrome de Down y que se eliminan a los niños que tienen síndrome de Down. Y efectivamente estamos consiguiendo grandes logros en salud pública, reducir la prevalencia del síndrome de Down. Pero claro, esto es todo lo contrario a la medicina preventiva, porque cuando uno oye estas cosas piensa, ¿y por qué no se espera que nazca, que estaremos más seguros de que tiene síndrome de Down? Y de hecho ya hay gente que lo ha propuesto. Ya hay autores que proponen acabar activamente con la vida de los niños recién nacidos que tienen alguna tara genética grave, porque van a suponer un coste a lo largo de su vida para el sistema sanitario. Todo esto está tratado por este autor, catedrático de Johns Hopkins, un politólogo muy conocido en Estados Unidos, de origen japonés, Francis Fukuyama. En este libro muy recomendable, que habla de Our Posthuman Future, se publicó en Estados Unidos en el 2002, se tradujo en el 2008 al castellano con este nombre, El fin del hombre, consecuencias de la revolución biotecnológica, y habla de que el problema, entonces en el 2002 se hablaba mucho de ingeniería genética, el problema no es la ingeniería genética, el problema es el diagnóstico genético preimplantatorio, que ya aparece en la película Gattaca. Entonces cada vez va a aplicarse rutinariamente, con más frecuencia, pues ese screening automático de los embriones para distintos trastornos y solo aquellos que tengan los genes más perfectos serán implantados en el vientre de la madre. Esto, que puede parecer algo absolutamente futurista, pues no es tan futurista, desgraciadamente. Ya esta noticia en Diario Médico he tapado parcialmente las caras de los médicos españoles que lo proponen, pues hablan de que ellos hacen diagnóstico genético preimplantatorio y las mujeres que quieran tener unos hijos más perfectos, pues que paguen en sus clínicas de reproducción asistida. Pero claro, se ha llegado a hacer una perfección de la raza, entre comillas lo de perfección, a base de eliminar a las mujeres porque en distintos países asiáticos se consideraba que las mujeres eran menos perfectas. Entonces un gendercidio, ¿no? Un genericidio, acabar con el género femenino y con la única información de que ese bebé es de sexo femenino, pues se acaba con abortando a los fetos femeninos simplemente porque se desea tener un hijo varón. Esto hoy por hoy sigue siendo legal en España, desgraciadamente. Esperemos que cambie la ley porque se puede abortar por capricho en las 14 primeras semanas legalmente. Y simplemente porque se prefiera un chico o una chica, pues se están destruyendo millones de vidas de mujeres. No se entiende cómo el movimiento feminista no ha gritado más fuerte en contra de esto.
Entonces aquí hay pues estos datos de que las autoridades gubernamentales de la India reconocen pues que 10 millones de niñas, por el problema de la dote y tal, han muerto a manos de sus padres. O sea, el aborto selectivo femenino va acompañado también de infanticidio femenino, porque realmente no hay un motivo científico para decir que cambie tanto un ser humano al cortarle el cordón umbilical. Por lo tanto, cuando se puede hacer cribado poblacional, pues hay que tener unos criterios. Desde luego, pues tienen que ser, como para cualquier criterio, elevada prevalencia, trastornos graves y sobre todo capacidad de intervenir antes de que se produzcan síntomas con un tratamiento curativo, lógicamente no para eliminar al paciente. Como puede ser, pues saber que alguien tiene síndrome de Lynch o poliposis familiar hereditaria, para hacer antes la colonoscopia o el cribado del cáncer de colon, o para aplicar tratamientos como la hipercolesterolemia familiar o la fenilcetonuria. Y desde luego que nunca sea discriminatorio. Muchas gracias.